a nivel del presidente de la República y sus colaboradores, porque de ahí surge este planteo, ¿no? Vamos a empezar por los acuerdos, que son importantes. Y luego vamos a las posibles diferencias que pueda haber y cómo proyectamos zanjarlas, ¿verdad? Acuerdos. En primer lugar, hay que hacer un esfuerzo infraestructural en el agro uruguayo para complementar las transformaciones productivas que hicieron los empresarios en sus establecimientos. Esa es tarea de los gobiernos, nacional, departamental, local. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo en ese sentido porque necesitamos mejor infraestructura. Primer acuerdo. Segundo acuerdo, es importante que la propia producción contribuya a financiar estas transformaciones. En función de dos criterios. Primero, la capacidad contributiva. No todos tienen la misma. Segundo criterio, en función de la utilización que hagan de esa infraestructura. También acuerdo total. ¿Sí? ¿Hay acuerdo en eso? Sí, total. La fórmula que se ha conocido no parece atender ese tipo de factores, pero sigamos. Que tiene que ser en función de la capacidad contributiva, hay acuerdo total. El problema es cómo se determina la capacidad contributiva, exactamente. Pero que tiene que ser en función de la capacidad contributiva, me parece a mí que no puede haber dos opiniones. Tercer aspecto a discutir. Usted estaba hablando de las coincidencias, hasta ahora venía hablando de las coincidencias. Sí, tercer aspecto a discutir, sobre la base de estas coincidencias que obviamente son muy claras. Esas son las coincidencias, ahora vienen los puntos de diferencias. Vamos a verlo, si puedo seguir exponiendo mi posición se va a ver inmediatamente. Hay que distinguir, y en esto también hay acuerdo, entre la gran obra de infraestructura, que no es la que se va a financiar con este volumen teórico de recaudación de 60 millones de dólares que se está buscando con esta modificación tributaria. La gran obra de infraestructura se va a estar financiando, por un lado, por el camino de la participación público-privada. Y van a estar beneficiando esas obras al agro. Por otro lado, en función de un criterio que es el de la utilización de la infraestructura y que nosotros llamamos sintéticamente, a partir de una expresión del ministro de Ganadería, el que rompe paga. Eso no es lo que se está discutiendo ahora con este tributo. Es una experiencia adicional que también vamos a discutir en el Consejo de Ministros, pero no es cómo llegamos a recaudar los 60 millones de dólares que están planteados en la propuesta. Y ahora sí vamos a las diferencias. Se ha presentado una propuesta en el Consejo de Ministros que es conocida públicamente y que grava a las propiedades de más de 2.000 hectáreas índice CONEAT 100. A nosotros nos parece que esta propuesta no solo no es capaz de frenar la concentración de la tierra, sino que tiene el riesgo de sugerir cambios en las reglas de juego que pueden sucederse y acentuarse en el futuro. Bueno, usted acaba de mencionar al pasar un detalle que no es menor. La filosofía de este tributo nuevo. El objetivo de este tributo es frenar la concentración de la tierra. Así lo están diciendo de manera muy enfática tanto el presidente Mujica como sus colaboradores, en particular el economista Gabriel Frugoni, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Es por eso que se crea, o se piensa crear este tributo, no para juntar plata para financiar determinadas obras de infraestructura. Con este tributo se va a recaudar dinero y después se lo va a usar para eso, pero el objetivo es el otro. Exactamente. Y ese objetivo, en mi modestísima opinión, no puede ser alcanzado por esta vía por varias razones. Empiezo por la más sencilla. Es un impuesto que, en relación al objetivo que se propone, es muy limitado. Es muy limitado en su propia recaudación, como queda
completamente claro al discutir esta propuesta. Pero este no es el argumento fundamental. El argumento fundamental es el que, en primer lugar, el impuesto no distingue las diferentes situaciones que hay en el agro. Eso no se resuelve por el índice CONEAT. El índice CONEAT es un índice de carne y lana exclusivamente. Es un índice basado en la productividad en términos de carne y lana. No toma en cuenta la diversidad de situaciones que hay en la agricultura, por ejemplo. Y no toma en cuenta que esa diversidad plantea situaciones completamente distintas según sean los rubros de producción. Por ejemplo, un productor sojero de 1.999 hectáreas, con altísimos niveles de productividad y altísimos ingresos, no pagaría este impuesto. En cambio, un ganadero muy modesto, con 3 o 4.000 hectáreas en el basalto, estaría pagando este impuesto y le va a doler mucho si se le instala así. Entonces, no solo no lo veo capaz de frenar la concentración de la tierra, sino que incluso en algunos casos la puede agudizar, porque puede haber productores que no soporten el impuesto y tiendan, a través de medidas relativas a su propiedad, a tomar decisiones que concentren aún más la tierra. Y me queda, si ustedes me permiten, un argumento adicional que convendría ponerlo ya sobre la mesa para considerarlos todos juntos. Uruguay ya tuvo impuesto a la tierra, y un impuesto a la tierra relevante. Se llamaba impuesto a la productividad mínima exigible, pero era un impuesto a la tierra. Usted alude al IMPROME, se lo conocía por exactamente, esa sigla, ¿no? Un impuesto a la tierra en un Uruguay absolutamente diferente al actual. Un Uruguay que no tenía las transformaciones productivas que tiene este. O sea, un Uruguay en el que este impuesto a la tierra pudo haber tenido un efecto importante para frenar la concentración. No la frenó. La concentración siguió absolutamente sin obstáculos en ese Uruguay con impuesto a la tierra. O sea, ya tenemos experiencia sobre impuesto a la tierra. Entonces, en un sistema tributario que ha resuelto que la capacidad contributiva de los productores, los empresarios y hasta las personas se mide en función del ingreso y no de su propiedad, al tomar una decisión de este tipo, está cambiando la regla de juego. Con el contador Danilo Astori, vicepresidente de la República, continuamos en diálogo enseguida en Perspectiva. ¿En qué consiste la propuesta alternativa que el contador Astori, junto con el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, están elaborando y van a presentar el lunes en el Consejo de Ministros? Bueno, por ahí sigue en unos minutos este reportaje.